Buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al Congreso del Estado de Baja California Sur, a nombre de la Comisión Permanente de Cultura y Artes. El Congreso es su casa, más cuando tenemos la presentación de un libro como el que hoy se va a presentar, de un subcaliforniano de bien, que tiene el reconocimiento de la sociedad subcaliforniana en todas las facetas que ha servido a Baja California Sur. Encabezan este evento el diputado Cristian Fabricio del Castillo Miranda, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Artes del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Mucho destacamos la presencia de la licenciada Claudia Janet J. Peña, magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Y desde luego, el autor del libro que hoy se presenta, Constitución y Constituyentes Subcalifornianos, el maestro Eligio Moisés Coronado. Eligio Moisés Coronado es un maestro, es un historiador, periodista, cronista y primer miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Historia de Baja California Sur. Y tenemos el honor de contar con él, porque él fue el oficial mayor de la Diputación Constituyente de aquellos hombres y mujeres que elaboraron la Constitución de Baja California Sur, que es la base para cómo funcionan las instituciones en la sociedad subcaliforniana. Como homenaje, un fuerte aplauso al maestro Eligio Moisés Coronado, a quien le cedemos el uso de la voz. Estimados amigos, emocionados por la generosidad de su asistencia a este acto de presentación, me permito dar inicio con las palabras siguientes. El artículo segundo de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur establece que la Constitución General de la República, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución son la ley suprema del Estado. Los ordenamientos que de ellas emanen forman la estructura jurídica del Estado de Baja California Sur. En tal virtud, el Poder Judicial de nuestra entidad federativa, que se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, es custodia y garante de la vigencia y aplicación de la Carta Magna. Por ello, los editores de la segunda publicación de la obra, cuya presentación nos reúne hoy, acordamos solicitar a la presidenta magistrada de dicho tribunal, maestra Claudia Janet J. Peña, que participase en este acto con un comentario alusivo al contenido del volumen.
tuvimos la fortuna de haber obtenido su aceptación. Así que aprestémonos a escucharla seguidamente en la parte inicial. Buenas tardes a todos los presentes. Primeramente quiero agradecer esta invitación que me hace aquí el maestro Eligio Moisés Coronado, que lo conozco hace mucho tiempo y sé de su trayectoria invaluable y excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Al diputado Fabricio también, gracias por hacerme esta invitación presencial, que fueron hasta mi oficina para decirme que pudiera venir hoy a hacerles un comentario respecto de un libro excelente. ¿Cómo es y cómo nos lleva para poder llegar a nuestra constitución política de nuestro Estado? Antes de saludar al personaje que nos reúne hoy aquí, permítame reconocer al Honorable Congreso del Estado, porque además de que ejerce con responsabilidad la función de crear y actualizar nuestro marco jurídico, promueve el conocimiento de nuestra historia regional. En esta tarea hemos coincidido con ustedes desde el Poder Judicial, al destacar conjuntamente a todas esas personas que a lo largo de estos últimos 51 años se han esforzado por hacer evolucionar nuestros sistemas legislativo, administrativo, jurisdiccional y municipal. Tengo el gusto de compartir esta presentación con el diputado Cristian Fabricio del Castillo Miranda, quien ha prologado el texto que hoy se presenta en su segunda edición. Estimado maestro Eligio Moisés Coronado, antes de referirme a algunos de los temas que aborda usted en su libro sobre la Constitución y constituyentes sudcalifornianos, llamaré la atención de los presentes sobre uno de los principios y principales valores, el cual consiste en haber sido escrito, como decimos en el medio judicial, por un testigo presencial de los hechos. En efecto, como oficial mayor que usted fue del Congreso Constituyente, es fuente directa de los debates y trabajos realizados por los 7 diputados que integraron ese órgano: Armando Aguilar Paniagua, Armando Santisteban Cota, Armando Trasviña Taylor, Fernando Inés Cota Sández, Eligio Soto López, Manuel Davis Ramírez y María Luisa Salcedo de Beltrán. A nuestro autor le correspondió asimismo dar fe pública de las comparecencias recibidas y de los discursos pronunciados durante el proceso de redacción de la Constitución, los cuales ha reunido en este libro. Cabe señalar que aquel cargo oficial lo desempeñó, como él mismo lo cuenta, con una muy compacta dependencia parlamentaria, en la que solamente se encontraban el autor, la secretaria y el responsable de transporte. Amigas y amigos, para referirme concretamente a la obra, permítanme hacerlo desde 5 distintas perspectivas o aristas. La primera de ellas la formulo como abogada y catedrática de Derecho. En ambas profesiones es sumamente relevante estudiar la génesis y evolución de las normas, los principios y las instituciones jurídicas de nuestra sociedad. Y en estos 2 ámbitos, la obra que se comenta nos conduce amigablemente por las experiencias del Poder Constituyente, instancia política en la que germinó nuestro actual orden normativo e institucional. Además de la referencia a la conversión de Baja California Sur de territorio-estado, es interesante hallar en el libro el cómo se instaló el Congreso Constituyente y la forma de activarse la vida electoral
de manera soberana por los sudcalifornianos. En cuanto a las 28 sesiones que se celebraron en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, los lectores podemos encontrar muchas situaciones de interés. En mi caso, destaco aquel momento cuando el presidente del Congreso Constituyente pidió a sus pares que hicieran, cito textualmente, sus planteamientos previos a la elaboración de la Constitución del Estado, de manera individual, de acuerdo a sus experiencias adquiridas en cada uno de los distintos distritos que representaban. Constancia, ello, de un acto democrático. Asimismo, quedó constancia del estudio de derecho comparado que realizaron la diputada y los diputados de las constituciones general y de las estatales, así como del trabajo de las 6 comisiones entre las cuales se distribuyó la elaboración de dictámenes por temas específicos. Esos ejes fueron principios constitucionales, forma de gobierno, territorio del Estado, hacienda pública, municipios libres y garantías individuales y sociales. La segunda forma de valorar este libro corresponde como una más de las y los lectores del maestro Eligio Moisés. Como tal, no puede evitar recordar a todas y todos que él, nuestro maestro, es el primer miembro correspondiente en el estado de Baja California Sur de la Academia Mexicana de la Lengua. Por tanto, su obra en conjunto es patrimonio cultural de las y los sudcalifornianos, el cual se integra por otros libros, crónicas y relatos que le han merecido tan alta distinción. Un tercer enfoque que nos permite la obra es el que tiene que ver con las mujeres. Efectivamente, resulta significativo encontrar a lo largo de su texto que el tema de las mujeres y sus derechos estuvo presente en los debates de hace 51 años, al discutirse y consagrarse la igualdad y equidad de géneros en nuestra Constitución estatal. Pero esa no es la única narrativa que nos aporta el libro en este rubro. Sus líneas también recuerdan a las presentes y futuras generaciones que en aquellos debates de 1974 participó la primera diputada constituyente de la República Mexicana, la profesora María Luisa Salcedo Morales. Para los interesados en el derecho constitucional, este hito nunca deberá olvidarse, y menos que ocurrió en Sudcalifornia. Por ser referente de las causas de nuestro género y haber participado en el cambio de la historia de Baja California Sur, desde aquí le envío a ella un abrazo de sentido homenaje. La cuarta perspectiva con la que aprecio este texto es como funcionaria de carrera de la Judicatura y titular hoy del Poder Judicial. En este espacio donde la historia de las ciencias jurídicas y de sus instituciones se convierte en una de las principales herramientas de nuestra labor de interpretación y argumentación del derecho. En consecuencia, y por obvias razones, quiero destacar el relato que hace el maestro Eligio de la sesión del domingo 22 de diciembre de 1974, concretamente la comparecencia de 12 minutos del entonces magistrado presidente del Tribunal Superior, el licenciado Guillermo Mercado Romero. Para nosotros es relevante releer el texto íntegro de esa ponencia, en la cual se abordaron diversas cuestiones sobre la organización del Poder Judicial, sugerencias acerca de la importancia de la carrera y de la independencia judiciales, y otras propuestas concretas que pasarían después al texto constitucional. El trabajo del maestro Eligio ayuda a entender cómo los constituyentes definieron constitucionalmente las cuestiones de ciudadanía y de la calidad de sudcaliforniano y las conclusiones en materia de garantías individuales y derechos sociales. Del mismo modo, ilustra a juristas y no juristas
sobre el acuerdo para prohibir expresamente la pena de muerte en el Estado. Tómense en cuenta que la pena de muerte quedó prohibida en nuestra Constitución Federal por una reforma al artículo 22 hasta el 2005. Para acercarle el final de mi intervención, refiero que la quinta manera de expresarme aquí es como una amiga del autor. Esta calidad me ha permitido apreciar cómo se ha esforzado en estudiar y compartir los antecedentes de la vida parlamentaria, misional, política, educativa y de folclor de nuestra entidad. Esta y otra de sus obras nos ofrecen valiosa información acerca de nuestra historia política y jurídica. Reconocimiento merece Eligio Moisés Coronado al aportar texto y contexto sobre el proceso constructivo de nuestra Constitución política, o como también él la llama, la Carta Estatal o el documento básico de Sud California. Un favor le pido, maestro, platíquenos usted mismo la historia del timbre y de la pluma del constituyente narrada excelentemente en su libro. Muchísimas gracias por su atención y muchas felicidades. Gracias, amiga magistrada. Cristian Fabricio del Castillo Miranda, diputado a la legislatura actual del Honorable Congreso de Baja California Sur, tuvo la gentileza de adherirse a la invitación de este autor para realizar una segunda edición del documento que hoy presentamos en la grata compañía de ustedes. Ello con el propósito de integrarse a las celebraciones del 50º aniversario de la promulgación constitucional. Además, aceptó escribir el prólogo y copatrocinar la nueva impresión, de tal modo que a continuación le pedimos que nos haga el favor de leer para ustedes el texto con que ha prologado esta segunda reproducción de la obra. Muchas gracias, maestro, presidenta, y me tomo un minuto para agradecer a los presentes, a las presentes, por acompañarnos esta tarde aquí en su casa, el Congreso del Estado. De verdad que nos llena de satisfacción ver caras conocidas y muchas amigas y amigos que están constantemente impulsando temas culturales aquí en Baja California Sur, así como también legislativos y temas en cada una de sus actividades. Cuando platiqué con el maestro, la verdad que el escucharlo y que me diera la oportunidad de, primero que nada, leer el libro, me lo mandó de manera digital porque su comentario fue que solamente le quedaba un ejemplar impreso y que lo tiene muy guardado dentro de su acervo y que seguramente pues nadie más, hasta que él así lo determine, lo va a poder tener en sus manos ese libro que queda de la primera edición. Y platicamos un poquito en la idea que era esta etapa, hoy aquí presente ya la segunda edición del libro, y por supuesto que se acomodaba muy puntualmente a los 50 años, al 50 aniversario de la Constitución aquí en Baja California Sur. Estamos dentro de este año de celebración, así como ahora todavía en el año de también la celebración que tiene nuestro Estado. Así que, de verdad, maestro, que gracias, y también, presidenta, por aceptar compartirnos
esta tarde. Me permitiré leer lo que su servidor escribió del libro como prólogo. Las obras intelectuales pueden adquirir notabilidad por distintas causas y a su vez para distintos sectores de la comunidad lectora. La presente obra es de máxima relevancia en virtud de que su tema central es el inicio del órgano legislativo sudcaliforniano. Es el principio de nuestro honorable Congreso, el cual sintetiza el pacto político de nuestra unión y nuestra independencia como Estado libre y soberano de la República Mexicana. El texto se ocupa esencialmente de los menesteres y proceso que cimentaron nuestras bases como un Estado con independencia política, en el que la población sudcaliforniana comenzó a ejercer poder de decisión, sobre todo lo relativo a su orden interior. El proceso político y social aquí abordado es el inicio de nuestra vida democrática estatal. De este hecho se desprende la cuestión de para quién es importante esta obra. Primeramente, para las actuales y siguientes generaciones de la población sudcaliforniana. Es derecho, deber cívico y elevada prerrogativa poder conocer nuestra historia, nuestras raíces, aquello que dio origen formal a la identidad sudcaliforniana. Pero a su vez, es importante para todo nuestro país, ya que nuestro Estado, nuestro pasado colectivo, es relevante para la historia nacional. La lejanía geográfica debe ser preterida por el acercamiento social y la vinculación cultural con el resto de la República. Somos parte de la unidad nacional. En segunda instancia, el alcance narrativo histórico que logra el maestro Eligio Moisés no es fortuito. Proviene de ser uno de los actores principales de la historia y de nuestra historia como Estado. ¿Quién mejor para conocer la entraña de la Cámara Legislativa que aquel sudcaliforniano que fungió como oficial mayor del Honorable Congreso Constituyente? Nuestro autor es historia viviente de este acontecimiento histórico. Sus conocimientos y palabras son puente que permite vincularnos a nuestro pasado. Este texto es un documento que hace una importante contribución en áreas como la historia, la antropología, social y cultural, así como el desarrollo político y social de nuestra entidad federativa. A ello se añade la exhaustiva puntualidad y el elevado nivel de detalle que el autor emplea al narrarnos los hechos y la manera en que sucedieron. Llega a señalar algunos sucesos que pudieran parecer de alcance menor en un primer planteamiento, pero que expresan un trasfondo de dinámica social. En algún momento se señala que la primera sesión legislativa dio inicio con algún retraso, a las 11 de la mañana y 12 minutos, mientras que en otro nos informa que la inasistencia de un compañero legislador se debió a una agobiadora enfermedad. Aplicando este estilo narrativo de suma puntualización de cómo sucedían las acciones, el autor logra hacernos viajar en el tiempo y situarnos al interior del Congreso Constituyente. Es así que seremos guiados en el cómo se definieron las primeras reglas para nuestro Estado, acerca de cómo se dio voz y representación a los sectores que componían la primera población sudcaliforniana soberana e independiente, sobre cómo se legisló en torno a la pesca, la industria, el transporte, las garantías individuales, partidos políticos y elecciones, organización interna, educación pública, planeación y desarrollo económico, agricultura, ganadería, minería, comunicaciones y transportes, recursos hidráulicos, energéticos y medioambientales, incluso acerca del análisis estadístico estatal para impulsar mejoras sociales, entre otros temas. Sin embargo, al tiempo que nos informamos sobre estos hechos, también podemos atestiguar los debates y posturas en torno a cada uno de estos temas, los pormenores que dotaron de particularidad a cada una de las situaciones que dieron lugar a esas medidas.
Merced a esta obra del maestro Coronado, podemos ser testigos de primera mano de cómo comenzó la vida democrática en nuestro Estado, de cómo fueron determinados procesos legislativos relevantes y de quienes diseñaron y emitieron nuestras primeras leyes estatales, nuestra Carta Magna Estatal, de cómo la identidad sudcaliforniana primaria se fue materializando y formalizando en reglas y códigos de conducta individual y social. Con el honor y la responsabilidad de ser hoy el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, cuando escribí el prólogo, hoy expresidente de mi partido, valoro enormemente esta contribución que documenta y expone cómo representantes populares emanados de este instituto político sentaron las bases y cimentaron a este joven pero sólido Congreso Estatal. Cómo mujeres y hombres priistas formaron parte del diseño del orden social sudcaliforniano. Por ende, da muestra de la enorme responsabilidad de encabezar y representar a esta histórica organización política. Como alguien que el día de hoy tiene también la fortuna y el privilegio de legislar para nuestro Estado, valoro fehacientemente este logro y extraordinario aporte académico en beneficio y enriquecimiento de la cultura de Baja California Sur. De manera convencida, invito con entusiasmo a disfrutar la gran oportunidad que tenemos de conocer el texto que ahora se ofrece, sobresaliente y útil en muchos sentidos. Fabricio del Castillo Miranda, diputado del Congreso del Estado de la 17ª Legislatura. Así fue como me permití prologar, como me dio la oportunidad del maestro, y la verdad que los invito a que más tarde vean la obra, la puedan leer y viajen en esos 50 años y podamos volver a vivir ese momento histórico para Baja California Sur. Gracias, maestro. Para cumplir a la sociedad de esta California el delicado encargo de redactar la Carta Política del nuevo Estado de la Federación Mexicana, fueron 45 días de actividad intensa la que debieron ocupar los diputados constituyentes Armando Aguilar Paniagua, Armando Santisteban Cota, Armando Trasviña Taylor, Fernando Inés Cota Sandes, Eligio Soto López, Manuel David Ramírez y María Luisa Salcedo Morales, citados en orden de sus respectivos distritos. 5 de ellos ya no están con nosotros y 2 que afortunadamente aún viven, se disculpan. Ello era el resultado del decreto del 8 de octubre de 1974 que otorgaba esta jerarquía política a los últimos territorios que existían en el país, Baja California Sur y Quintana Roo, citados en orden alfabético. Pero el trabajo de elaboración constitucional empezó verdaderamente desde las campañas electorales, en que los 7 diputados, en que los 7 candidatos acordaron, además de solicitar el voto de sus conciudadanos, efectuar una vasta consulta mediante la cual se expresara el mandato colectivo sobre el que debía contener el documento que habría de normar la convivencia interior de los subcalifornianos. Más aún, en la tribuna del constituyente subieron a dar su opinión 21 personas representativas de los diversos segmentos de la vida estatal, que ampliaron el criterio de los diputados
acerca de los múltiples elementos que habrían de formar la naturaleza del código, mencionados por orden de aparición: Rafael Castillo Castro, en relación con la pesca; Matías Amador Movirón, de profesionistas y técnicos, sobre garantías individuales; Francisco Higuera Martínez, del Comité Estatal del Partido Popular Socialista, diputado de partido; Enrique Ortega Romero, del Comité Coordinador Estatal pro candidatura de Ángel César Mendoza Aramburu, requisitos para ser gobernador de esta entidad; Guillermo Barajas Valadez, del Movimiento Renovador Sudcaliforniano, plebiscitos para elegir delegados y subdelegados municipales; Armando Romero Balcázar, de la Liga de Economistas Revolucionarios, creación de la Ley Estatal de Planificación, Desarrollo Económico y Estadística; Jorge Villagómez Arroyo, por el Comité de Promoción Económica, sobre facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos del Estado; Antonio Manríquez Morales, por el Ayuntamiento de La Paz, respecto a diversos rubros de la administración municipal; Guillermo Mercado Romero, del Tribunal Superior de Justicia, sobre integración del Poder Judicial; María del Carmen García Formentín, del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, acerca de igualdad del hombre y la mujer; Jesús Aragón Ceseña, del Gobierno Estatal, en materia de administración financiera; Alfonso González Ojeda, del Ayuntamiento de La Paz, en torno a diversos renglones de la administración municipal; Ricardo Santos, del Ayuntamiento de Comondo, respecto a varios asuntos de orden municipal; Víctor Manuel Liceaga Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, sobre varias materias, entre las cuales propuso la obligatoriedad de la educación media básica. Antonio Benjamín Manríquez Boluarte, del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, sobre nuevas oportunidades constitucionales para los jóvenes; Juventino Hernández Rubino, del Ayuntamiento de Culiacán, enfatizó el requerimiento de fomentar la autosuficiencia económica municipal; Luis Robinson Orozco, del sector pesquero regional, sobre integración de la zona económica pesquera; Abel Quintana Rodríguez, en materia de planos reguladores; Héctor Castro, del Ministerio Público Estatal, abordó la caracterización de esta Defensoría Social; Ricardo García Soto planteó la necesaria licitación de las obras públicas. El último compareciente fue Adalberto Rico Castel, de la Cámara de Comercio, quien propuso convocar al diseño del escudo oficial del Estado. Así, la estructuración del ordenamiento fundamental de este pueblo se llevó a buen término en un total de 28 sesiones, en la última de las cuales se hizo entrega del texto legislativo al gobernador provisional, quien lo promulgó el 15 de enero de 1975, hace ya
50 años. Y para celebrarlo es que se ha decidido efectuar la presente segunda edición de la primera en 1993. Como queda dicho en el libro que hoy presentamos en la grata compañía de ustedes, fue la puesta en marcha de un vasto plan de realizaciones para el desarrollo, la prosperidad y el bien de los habitantes de esta parte de México, con un profundo sentido de californidad, agreguemos, que permanece a pesar de las reformas y las transgresiones. Hasta aquí el texto de presentación. Ahora permítame acatar la instrucción de la maestra Claudia Llanet para referirme a dos aspectos que a ella le parecieron interesantes, entre otras varias cosas. Y prefiero leerlo para evitar distracción. El timbre de dos mundos. Todo estaba previsto para la sesión del jueves 28 de noviembre de 1974, primera del Honorable Congreso Constituyente, formalmente instalado y presidido por el diputado Armando Trasviña Reyes. Todo, excepto que a la hora en que éste quiso declarar la existencia del foro legal para iniciar los trabajos, sintió la falta de algún objeto cuyo sonido rubricara dicha declaratoria y las demás de la actividad parlamentaria. Al final de esta sesión, indicó al oficial mayor que debería subsanarse la imprevista carencia. Sin pensarlo mucho, el funcionario fue a su domicilio, buscó entre los artículos que se guardan con la idea de que volverán a servir y encontró el adminículo que requería la trascendente tarea. Un timbre que adquirió desde los principios de su labor docente, poco más de 10 años antes, como parte de sus útiles de trabajo. Así, de pronto, el timbre aquel se incorporó a la vida activa con mayor dignidad de la que hubiese esperado. Y la pluma del constituyente. A finales de 1974, el profesor Armando Trasviña Taylor obsequió a Eligio Moisés Coronado, en ese orden presidente y oficial mayor del Honorable Congreso Constituyente Subcaliforniano, con motivo de los festejos decembrinos, un estupendo juego de pluma fuente, bolígrafo y lapicero marca Schiffer. Había que lucir la calidad del regalo. Y desde entonces el propietario y su equipo escritural fueron inseparables. Tanto que cuando llegó el momento de que el gobernador y los constituyentes firmaran el original de la Constitución de la entidad, aquella mañana del jueves 9 de enero de 1975,
en el hoy desaparecido Teatro Constitución. Ninguno de los potenciales suscribientes tenía consigo una pluma. Fue entonces cuando el oficial mayor tomó su flamante pluma, fuente, y la fue pasando junto con la carta política para que estamparan su rúbrica en ella. Inmediatamente después, la privilegiada Peñola fue cuidadosamente guardada para siempre. Jamás volvió a escribir. Su función desde entonces consiste en ser objeto importante del patrimonio histórico subcaliforniano. El timbre y la pluma están, o deberían estar, desde el 15 de enero de 1993 en custodia del Honorable Congreso de Baja California Sur. Y se exhiben, o deberían exhibirse, junto a otros testimonios en sitio apropiado del Palacio Legislativo en la capital del Estado. Saben ustedes cuánto apreciamos su asistencia a este